Ejercicio 12. Como he introducido dos problemas nuevos en esta hoja, pues los voy a resolver porque nadie habrá visto la solución. Este dice: tengamos un tensor de energía-tensiones para un fluido en equilibrio hidrostático en aproximación newtoniana. Y era, recordemos, densidad, presión, presión, presión. Ese es el tensor de energía-impulso, tensiones de una piscina, ¿verdad? Es una piscina en equilibrio hidrostático, donde la presión es densidad por gravedad por Z, con Z tomada desde la superficie del agua hacia abajo. ¿De acuerdo? Así que densidad por gravedad por profundidad es la presión. Bien, se trata de ver si se cumple la ley de conservación T mu nu, nu igual a 0 y comentarlo. ¿De acuerdo? Pues vamos a resolverlo. A ver, T mu nu, nu igual a 0, ¿cuántas ecuaciones son? 4, ¿verdad? La primera, T0 nu derivada nu igual a 0. A ver si esa divergencia se anula. Como T es diagonal, en la fila 0 el único elemento distinto de 0 es esta ρ. Esto es lo mismo que T0, 0 derivada a 0. ¿Verdad? Todos los demás son 0 de manera automática. T01, T02 y T03 son 0. Así que esta suma sobre nu, la suma sobre nu equivale a tomar solamente el elemento 0. Los otros no contribuyen. Bueno, derivada respecto al tiempo. 0 es el tiempo. Vengo aquí y miro. Rho no depende del tiempo, es una constante, la densidad del agua. Así que esa derivada respecto al tiempo no deriva nada, deriva una constante. Así que esa ecuación es cierta. Siguiente. La X. ¿Qué pasa si tomo la segunda fila de esa matriz? Tx nu derivada nu. Bien. Estoy aquí. Como la matriz es diagonal, la nu también tiene que ser X. Así que esto es lo mismo que Txx y por tanto derivado respecto a X. Pero como la presión depende de la profundidad y no de la posición horizontal, esto es 0. Y por el mismo argumento, Ty derivada y es 0. Así que vamos bien. De las 4 ecuaciones se cumplen 3. Queda una. Tz nu derivada nu igual a 0. ¿Vale? A ver si es cierto. Estas sí que han salido. Esa es la que no va a salir. A ver, como T es diagonal, nu tiene que ser Z, y por tanto queda Tzz derivada Z igual a 0. Tzz es la presión, que es ρgz. Así que eso es la derivada respecto a Z de ρgz, que es igual a ρg. Densidad por gravedad, y esa es distinta de 0. Así que esa ecuación no se cumple. ¿Vale? La cuadridivergencia de la parte Z, de la componente Z del tensor, la cuarta fila, no es 0. ¿Eso por qué es? Dime. Un poquito más alto. Que no hay simetría bajo traslaciones. A ver. Este tensor se supone que representa una cantidad que podría ser conservada, como el momento. ¿Cuándo no se conserva el momento? Cuando hay una fuerza. Lo que pasa aquí es que hay una fuerza. Que sí, esa fuerza rompe la simetría bajo traslaciones, pero es secundario, creo. ¿Vale? Lo importante es que hay una fuerza. El peso de las capas de fluido superiores a una lo comprimen hacia abajo. Esa fuerza está obligándonos a tener aquí un término que viola la ley de conservación. ¿Vale? Esto no es cierto. O sea que si esto no es cierto, podemos llamarlo la fuerza exterior en un momento dado. ¿Verdad? Sería la densidad de fuerza sobre ese elemento de fluido. Porque estamos hablando de un tensor que representa una densidad de energía, una densidad de momento, pues
lo que esto se separa de cero será algo así como una densidad de fuerza. ¿Vale? Bueno, este era el problema 12. Vamos con el 13. Si no hay ninguna pregunta, este era muy sencillito. El siguiente es menos sencillo. Me ha pedido alguien que lo resuelva. Se trata de la paradoja del submarino de Chaplin. Tenemos 3 casos que voy a enumerar: 1, 2 y 3 en un ataque de imaginación. Esto va a ser el eje de las Y's o de las Z's. Esto va a ser el eje de las X. Lo mismo en las otras 2 figuras. Bien, pues tenemos aquí un submarino. Y el submarino está inmerso en un fluido. ¿De acuerdo? Que ejerce sobre él un empuje. Así que tenemos, el submarino está en reposo, en el mismo sistema en el que el fluido está en reposo, con lo cual aplico el principio de Arquímedes de siempre. Tengo aquí un empuje, que es el volumen del submarino por la densidad del líquido que desplaza, que es ρ0, por la gravedad. Bien, el submarino flota entre 2 aguas, eso quiere decir que su peso iguala exactamente al empuje. Suelta lastre, o lo que sea, la cantidad adecuada de agua de sus depósitos, hasta que el peso iguala al empuje, y entonces se queda entre 2 aguas sin moverse y sin acelerarse. ¿De acuerdo? Con lo cual el peso tiene que ser igual al empuje. Así que V por ρ0 por G. Física de primero. Bien. Ahora vamos a poner el submarino en movimiento. Lo que vamos a encontrar es una paradoja o pseudoparadoja o supuesta paradoja de relatividad especial. ¿Vale? Voy a tirar aquí unas rayas en rosita para que se vea la longitud del submarino en reposo. Bueno, debería decir, como van a aparecer velocidades, que aquí la velocidad del submarino, que es U, va a ser 0, y que la fuerza vertical neta, Fy, va a ser 0. Variables que aparecerán enseguida. El submarino está en reposo respecto al sistema de ejes y el empuje se cancela con el peso. Bien, vamos con el submarino en movimiento. El fluido sigue en reposo. Ahora es el submarino el que se pone en movimiento con una cierta velocidad. Así que empiezo aquí. El submarino llega hasta aquí. Y ahora lleva una velocidad U que es distinta de 0. La voy a llamar V. Porque me voy a ir a un sistema de referencia en la que es esa velocidad del sistema de referencia. ¿Vale? O sea que ahora el submarino tiene una velocidad V. Entonces, ¿qué pasa? El peso no parece cambiar, lo pongo. Pero como ahora el submarino, fijaos que lo he dibujado más corto que la raya de antes, veo una contracción de Lorentz. La masa del submarino es la misma, pero su longitud no. Hay una contracción de Lorentz y el empuje pasa a ser ahora V entre gamma. El volumen tiene 3 dimensiones y la dimensión a lo largo del eje X se contrae, o sea que es un factor gamma. Veces ρ0g, como gamma es mayor que 1, resulta que el empuje es más pequeño que el peso. Así que en este caso el submarino se hunde. Aquí flotaba entre 2 aguas. Y aquí se hunde. Bueno, no pasa nada, está en movimiento. Puede que sea distinto que esté en movimiento que en reposo. El problema nos viene con el siguiente caso. Ahora imaginemos que el que se mueve es el fluido. Es decir, en la parte 3 vamos a poner el fluido en movimiento y el submarino en reposo. Así que dibujo el submarino con la misma longitud que tenía al principio, entre las 2 rayas. El volumen del submarino no cambia. Y ahora hay una corriente del fluido que se mueve así. Aquí estaba en un sistema de referencia en el que el fluido estaba quieto
y el submarino iba con velocidad v, y ahora estoy en un sistema de referencia en que el submarino se está quieto y el fluido viene con velocidad menos v. ¿Vale? Bien, ¿qué fuerzas hay aquí? El arrastre del fluido, superfluido, nos olvidamos, no arrastra. Y el peso del submarino, que lo vuelvo a poner. V, estaba usando el azul para estas fuerzas. No sé por qué luego el color no se ve muy bien en las grabaciones. A ver si alguien me regala una cámara mejor. V rho 0G. ¿Y qué pasa? Que ahora el empuje es mucho mayor. Porque, razonemos, el agua, el líquido, el superfluido, viene a gran velocidad. Así que la contracción de Lorentz no se aplica al submarino, que tiene su misma longitud, se aplica al elemento de fluido del agua. Entonces, claro, ahora el empuje es V0 veces rho gamma cuadrado. Recordemos que la densidad crecía con 2 potencias de gamma cuando el fluido se movía, veces G. Y como gamma es mayor que 1, el empuje es mayor que el peso. Así que el submarino flota hacia la superficie, se acelera. No se queda entre dos aguas como en el primer caso. Y no se hunde como en el segundo. Bueno, la primera parte es un poco distinta porque no hay movimiento relativo entre el submarino y el líquido. Pero en la segunda parte y en la tercera sí que hay un movimiento relativo submarino-líquido. En la segunda y la tercera parte sí que hay un movimiento relativo fluido-submarino, pero es la misma física vista desde dos sistemas de referencia distintos. Entonces el movimiento perpendicular, que flote o que se hunda, que es perpendicular respecto a la dirección de la velocidad de x, pues no debería cambiar. La naturaleza de que flote o no debería depender de que el submarino avance o de que el fluido avance. Y esa es la pseudoparadoja, ¿vale? Bueno, lo he resuelto. ¿Cuánta gente lo ha intentado? ¿Alguien lo ha resuelto? ¿Cuánta gente lo ha intentado? Muy poca. Vais para el problema 6, ¿no? Las soluciones que he visto por ahí no me gustan un pelo. Os voy a contar la mía a ver si os gusta más y si no me lo decís después. ¿De acuerdo? Si miráis por internet hay soluciones publicadas, pero se enredan con coordenadas de Rindler, relatividad general y un montón de cosas muy complicadas, cuando esto es un problema de relatividad especial. Si tomo que la gravedad es pequeña, puedo despreciar toda la parafernalia de la relatividad general, es solo ofuscarlo. Aquí realmente, si G es pequeña, pero V es grande, lo que hay que hacer es aplicar razonamientos de relatividad especial. O sea que yo lo que he intentado es buscar una solución dentro de la relatividad especial, ¿vale? Que es porque lo tengo en este primer capítulo que hemos cerrado. Hemos estudiado la teoría. Bueno, pues os voy a dar mi solución. A ver, yo he encontrado dos falacias en ese razonamiento gorditas. Una en cada parte, una en la parte 2 y una en la parte 3. Voy a empezar por la parte 2. Vamos a resolver la paradoja. Entonces, primero fijémonos en el peso. Ignoramos el fluido y me voy a fijar solamente en el peso del submarino en reposo o en movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, en reposo tenemos las partes 1 y 3. Entonces, cuando estoy en reposo, el peso tiene una componente x de la fuerza, que es 0, y una componente y, que es la masa del submarino por la gravedad, que por la condición de la primera parte es la densidad del fluido por el volumen por la gravedad. Esa es la condición de la primera parte, ¿no? El que esté flotando entre dos aguas al principio. ¿De acuerdo? Y ahora voy a transformar eso a otro sistema de referencia. La fórmula que os di el otro día no es la más idónea porque está expresada en términos de una cuadrifuerza y tau. Así que si la habéis mirado diréis, ¿y qué tiene que ver con esto? Bueno, podéis derivar de ella un poquito o abrir el libro de relatividad, por ejemplo el de French, que es lo siguiente que he hecho. Me he ido a las ecuaciones 733 y 734 del libro de French, que es el manualillo más común de relatividad especial, ¿vale? Y son la transformación de la fuerza, que por cierto será útil en electromagnetismo para entender campos magnéticos, ¿verdad?
Las transformaciones de la fuerza entre sistemas de referencia le hacen entender a uno por qué el campo eléctrico y el magnético funcionan como funcionan, porque hay una fuerza de Lorentz, ese tipo de cosas. Bien, f'x, voy a copiar la ecuación del libro para que la podáis cotejar. Y f'y igual fy entre gamma 1 menos beta ux. Eso es más de lo que necesito, porque esa fórmula tiene dos velocidades. Una velocidad entre dos sistemas de referencia, la v, y una velocidad u, que es la del objeto, la partícula o lo que sea, en el primer sistema de referencia. Entonces aquí en el primer sistema de referencia, que es el del submarino en reposo, u es 0, el submarino está en reposo, o sea, uno de los sistemas de referencia que consideramos contiene a la partícula en reposo, con lo cual tomo u como 0. O sea que tenemos un problema más simple. Como u es 0, esto me lo quito y esto me lo quito. Entonces esta es simplemente fx y esta es fi partido por gamma. ¿Vale? Esa es la ley de transformación de la fuerza en relatividad especial al cambiar a otro sistema de referencia si el objeto se estaba quietecito en el primero. Muy fácil. Esta fuerza no cambia. La fuerza que impulsa hacia adelante no cambia. Y la segunda se contrae un factor gamma. Jaja. Ya estamos. Aquí teníamos un error. En esta parte el submarino se estaba moviendo y he dicho muy a la ligera que el peso era v0g. Pero si el peso es v0g cuando el submarino se está quieto, cuando se está moviendo, aquí hay que dividir por gamma. ¿Vale? Ese era el primer error. Al hacer esto, resulta que las dos fuerzas son iguales. El empuje, teniendo en cuenta la contracción longitudinal del submarino, y el peso con este factor son iguales. De manera que esta conclusión no es cierta y flota entre dos aguas, porque se vuelven a compensar. Y esta conclusión no es cierta, pasan a ser iguales. ¿Se ve? Eso es por haber usado aquí el mismo peso sin pensar que en relatividad especial las fuerzas pueden cambiar. Hay que usar las fórmulas correspondientes, igual que las velocidades, las posiciones y todo lo que sabéis. ¿Vale? Bien, pero eso no me arregla la paradoja, sigo fastidiado, porque aquí está entre dos aguas y aquí está flotando hacia la superficie. Aquí el submarino está en reposo, así que el peso es correcto. Por tanto, habrá que revisar el empuje. Así que lo siguiente que voy a hacer es revisar el empuje. ¿Alguna pregunta sobre esa parte? Se ve. Quizá convenía que os recordara de dónde venían las fórmulas de transformación que acabo de borrar. Venían de comparar dp dt en un sistema y dp' dt' en el otro. Esto sería la fuerza del sistema 1 y eso sería la fuerza del sistema 2, en términos de sus tiempos. ¿Vale? Hay que hacerlo de siempre, meter las coordenadas, derivar una vez, ver las velocidades, derivar otra vez. Y en cada paso ir metiendo la regla de la cadena con la transformación de Lorentz. Está en el libro de French. ¿Vale? Bien. Vamos con la segunda parte, a ver ese empuje. Entonces, ¿para qué os he dado la teoría? Tenemos un tensor, T mu nu, que es igual a ρ p p p. Eso es como yo describo un fluido en teoría de la relatividad, ¿no? Doy su tensor de energía-impulso. Bien, y lo que quiero hacer es ver cómo cambia bajo sistema de referencia. Si nos vamos a otro sistema de referencia, ¿qué hace este tensor? ¿De acuerdo? Bueno, la regla era T mu prima nu prima igual lambda mu prima rho. Lambda nu prima sigma T rho sigma, ¿verdad? Esto lo decía el problema como pista, busque la transformación de ese tensor. Y esta matriz, pues para una velocidad v o beta, era gamma, beta, gamma, beta, gamma, gamma, 1, 1, con el signo según en qué dirección se tome la velocidad. Tal como lo he puesto, si no me equivoco, es para un fluido que se mueve hacia la izquierda. Lo que tenemos aquí es diagonal, así que si ρ sale distinto de sigma, ese tensor me pone la ecuación a 0. Pues a calcular.
T0', 0'. ¿Eso qué es? Eso sería la densidad de energía en el sistema de referencia en movimiento. Pues esto sería lambda 0' rho, lambda 0' sigma, T rho sigma. ¿Vale? Pero mirando la matriz de Lorentz, si pongo un 0 en la primera, un tiempo, hay dos que son distintos de 0, el t y el x. Luego esta rho puede tomar los valores 0 o x. ¿Vale? Y la sigma lo mismo. Y rho y sigma tienen que ser iguales, porque si no este tensor me pone un 0. O sea que tengo dos términos. Uno que tenga rho igual a 0, sigma igual a 0, y uno que tenga rho igual a x, sigma igual a x. Los escribo. Lambda 0', 0, lambda 0', 0, T0, 0, más lambda 0', 1, lambda 0', 1, T1, 1. ¿Todo el mundo es capaz de hacer eso ya? Esa es la competencia básica del curso. Si no sois capaces de hacer estas manipulaciones, hay que entrenar. Hasta que no lo tengamos, no podemos avanzar. ¿Vale? Bien. Lambda 0, 0, aquí sale dos veces, es gamma. Luego eso es gamma cuadrado por T0, 0, que es la densidad. Y luego veo lambda 0', 1, lambda 0', 1, que es este beta gamma. Así que beta gamma al cuadrado veces T1, 1, que es la presión. Y queda beta gamma cuadrado por rho más P. Imposible, porque sabemos que la densidad va como gamma cuadrado, no como gamma cuadrado beta. Eso tiene un error. Repito, es gamma cuadrado, eso es correcto. Rho, eso es lo que habíamos deducido cuando hablábamos del tensor de energía e impulso, cuando lo deducíamos. Y ahora hay un término que no vimos en su día, que es beta cuadrado P, porque en su día cogí, para empezar, una densidad de energía estática y no le puse presión. Con lo cual, al cambiar de sistema de referencia, solo veía gamma cuadrado rho. Pero como ahora hay una presión, hay una interacción, pues aparece un término más. ¿Vale? Sale sistemáticamente. Bien, pues si sabéis hacer esto, sabéis sacar el tensor entero. Lo doy. Y si no sale, tenéis que pasar por tutorías hasta que nos salga a todos. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo de una vez. T1' es igual al que acabo de calcular, gamma cuadrado rho más beta cuadrado P, beta gamma cuadrado rho más P, 0, 0, beta gamma cuadrado rho más P, gamma cuadrado beta cuadrado rho más P, 0, 0, por aquí 4 ceros, P0, 0P. Pregunta, ¿por qué aquí me ha quedado la presión y no se ha mezclado con nadie más? Exactamente, tanto la matriz de Lorentz como el tensor original con el que empecé son diagonales. Eso quiere decir que es imposible mezclar estos elementos. El impulso es en la dirección de X, el tensor inicial no mezclaba nada con la dirección de X, así que Y y Z no se hablan ni con X ni con el tiempo, se han quedado iguales. Esto va a ser importante en lo que sigue. ¿De acuerdo? Bueno, ingenuamente, lo que yo buscaba en principio era esto. Me quedo muy contento, porque vengo aquí, bueno, pues rho gamma cuadrado. Si la presión no es muy grande o la velocidad no es muy grande, esto es una buena aproximación. Y claramente es mayor que esto otro, y entonces hay paradoja, ¿no? Mal. Vamos a verlo. De ese tensor se sigue que este empuje está mal. Aunque no parezca obvio. No es que tenga una corrección, es que está mal conceptualmente. ¿Vale? ¿Puedo quitar esto ya? Supongo que sí. Este calculillo. A ver. Vamos a aproximar el submarino por un prisma rectangular. Una barrita. ¿Quién me dice cómo calcularíamos el empuje? Lo vimos el otro día en teoría, la ecuación de equilibrio hidrostático, ¿no? Que es por lo que estamos haciendo esto. Aquí hay una fuerza que vamos a llamar F-. Aquí hay una fuerza que vamos a llamar F+.
si el objeto flota es que F más es más grande que F menos. Esas dos fuerzas son el área veces la presión por el lado de abajo y la presión por el lado de arriba. Al revés, este es más y este es menos. Eso, creo que esa era la notación que usamos el otro día. ¿Vale? Bien, P más y P menos no son la misma, porque entre ambas media el peso de la capa de fluido. Así que la presión más abajo, ya sabéis, en una piscina, en el mar, cada 10 metros una atmósfera de presión, ¿no? P más y P menos no son iguales. La regla es que P menos es P más, lo vimos el otro día, más densidad por gravedad por la z que incrementamos, la profundidad a la que vamos. Esto lo sabéis de primero. Bien, pues ¿cuál es la fuerza neta de empuje? ¿Qué es el empuje? Es la diferencia de esas dos, que es P menos menos P más por el área. P menos menos P más lo tengo aquí, es ρ0 G delta de z por el área, pero delta de z por el área, claro, es el volumen. Y esto es ρ0 por G por el volumen, pero ρ0 por el volumen es la masa. Así que es la masa del fluido desplazado por la gravedad. Eureka, ¿no? Hemos descubierto el principio de Arquímedes. La diferencia de presiones conspira para que el empuje sea igual al peso del fluido desplazado. Natural. Esta demostración os la habrán hecho en primero, ¿no? Ah, pues ya tenemos el problema. Yendo para atrás, el empuje de verdad es una diferencia de presiones. Coincide que en el sistema en reposo sale el principio de Arquímedes, pero en general vaya usted a saber. Lo que tengo que hacer es usar este tensor, ¿vale? Y en este tensor, la presión relevante, que es la que me empuja en dirección Z, no ha cambiado. Esta presión que tenemos aquí viene de la componente Z del tensor, porque es la que me va a dar el movimiento en la dirección Z. Claro, en un fluido isotrópico, las tres presiones son la misma. Se habla solo de la presión. Pero si el fluido no es isotrópico, en este caso porque se mueve a gran velocidad en una dirección, esa presión es distinta de esta. Entonces voy a referirme a la presión en la dirección Z. P en la dirección Z no ha cambiado. Así que el principio de Arquímedes falla. Porque la fuerza de empuje no tiene nada que ver con la densidad del fluido en ese sistema de referencia. Sigue teniendo que ver con la densidad del fluido en el sistema inicial. Esta P viene del tensor inicial, del primer sistema de referencia, y era simplemente la densidad del fluido en reposo por G por Z. ¿Vale? O sea que hay que aplicar el principio de Arquímedes con el empuje de la presión como si el fluido estuviera en reposo. No hay que tomar la densidad dilatada a Lorentz. Es un error conceptual. ¿Vale? Esa presión se aplicaría si jugáramos en la dirección X. Si estuviéramos viendo que le pasaría al submarino en la dirección del movimiento. En la dirección perpendicular esto no se ha mezclado con nada. Así que esta fuerza no tiene ese factor gamma cuadrado. Esto es un invento que se nos ha ocurrido, ocurrencia eliminada. El empuje es V0 ρg. Así que esto pasa a ser un igual. El empuje es igual al peso. El submarino flota entre dos aguas. Y ahora ya es consistente con la parte 2. ¿Vale? Las partes 2 y 3 son consistentes. El submarino flota entre dos aguas en las dos. Bueno, preguntas sobre esto.